nunca he sido una persona supersticiosa. Siempre creí que todo tenía una explicación lógica, incluso cuando algo parecía extraño. Por eso, cuando empezaron a suceder cosas raras en mi casa, lo primero que hice fue buscar excusas, razones simples, explicaciones que no me obligaran a aceptar lo que hoy sé con absoluta certeza. Algo oscuro, algo profundamente maligno, vive conmigo y creo que siempre lo ha hecho. La casa no es vieja. Eso es lo peor. No tiene siglos, no fue un hospital abandonado, no está construida sobre un panteón, ni nada de eso que suelen decir en las historias. Es una casa normal, en una colonia normal, con vecinos normales que saludan cada mañana como si nada pasara. Yo me mudé aquí hace 3 años, buscando tranquilidad. Trabajo desde casa, así que necesitaba un lugar silencioso, estable, donde pudiera concentrarme. Al principio todo era perfecto. Demasiado perfecto. La primera noche dormí como un bebé. La segunda también. La tercera me desperté a las 3:17 de la madrugada con una sensación rara, como si alguien me estuviera observando. No escuché ruidos, no vi sombras, no pasó nada extraordinario. Aún así, mi cuerpo estaba en alerta. El corazón acelerado, la boca seca, la piel erizada. Miré alrededor de la habitación y todo estaba en su lugar. Me reí de mí mismo, pensando que solo era estrés. Me volví a dormir. A partir de esa noche, despertarme a la misma hora se volvió costumbre. Siempre 3:17. Nunca 3:16, nunca 3:18. Exacto. Como si algo lo midiera. Al principio solo era eso. Despertarme sin razón aparente. Después comenzaron los sonidos. Pasos lentos, arrastrados, provenientes del pasillo. Yo vivía solo. Siempre lo he hecho. Me levantaba, abría la puerta del cuarto y no había nadie. El silencio era tan pesado que me zumbaban los oídos. Revisaba la cocina, la sala, el baño. Todo cerrado, todo intacto. Regresaba a la cama con una incomodidad que no sabía explicar. No era miedo todavía, era intuición. Una madrugada decidí no levantarme. Me quedé quieto, con los ojos cerrados, escuchando. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Lo supe sin necesidad de verlo. El aire cambió, se volvió más frío, más denso. Sentí como el colchón se hundía ligeramente, como si alguien se hubiera sentado a los pies de la cama. Quise moverme. No pude. Quise gritar. No salió ningún sonido. Solo podía escuchar una respiración que no era mía. Duró segundos o minutos o tal vez horas. Cuando por fin pude moverme, la habitación estaba vacía. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en irme. Pero no lo hice. Y ahora sé que aunque lo hubiera intentado, no habría servido de nada. Las semanas siguientes fueron un descenso lento y constante. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que amanecían abiertas, marcas en las paredes que yo no recordaba haber visto antes. Rasguños largos, irregulares, como hechos con uñas demasiado grandes. Cada vez que intentaba borrarlos o cubrirlos, volvían a aparecer, más profundos, más oscuros. Una noche encontré algo en el espejo del baño. Un mensaje escrito con vapor, como si alguien hubiera respirado sobre el cristal. Decía mi nombre. Nadie más conocía ese nombre. Nadie más estaba en la casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando vi que, lentamente, debajo de las letras, apareció otra frase. Siempre he estado aquí. Desde ese día, la presencia dejó de ocultarse. Ya no eran solo sonidos o sensaciones. Empecé a verlo o al menos, partes de él. Una silueta negra al fondo del pasillo. Un reflejo que no imitaba mis movimientos. Una sombra que se arrastraba por el techo como si la gravedad no le afectara. Intenté ignorarlo. Me convencí de que estaba perdiendo la cordura. Fui al médico, al psicólogo, cambié rutinas, dejé el café, dormía con las luces encendidas. Nada funcionó.
Él seguía ahí, observando, esperando, hasta que una madrugada, al despertar a las 3:17, como siempre, escuché su voz por primera vez. No salió de ningún lugar específico. Sonó dentro de mi cabeza, profunda, rasposa, cargada de algo antiguo y hambriento. Me dijo algo que todavía hoy me persigue cuando intento dormir. Me dijo que la casa no era mía, que nunca lo fue, que yo solo era el siguiente. Desperté empapado en sudor después de escuchar esas palabras, aunque nunca supe en qué momento exacto me había quedado inconsciente. Miré el reloj con manos temblorosas. 3:18. Un minuto había pasado. Solo uno. Pero yo sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Me incorporé lentamente, esperando ver esa silueta oscura frente a mí, pero la habitación estaba vacía. Aún así, sabía que no estaba solo. Esa certeza ya no me abandonaría jamás. Durante el día intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla. Me preparé café, abrí las ventanas, dejé que el sol entrara como si pudiera limpiar lo que había pasado. Funcionó solo en apariencia. Cada rincón de la casa se sentía distinto, como si ya no fuera un espacio neutral, sino territorio de algo más. Las paredes parecían observarme. El silencio no era silencio, era espera. Decidí revisar la casa con calma, algo que nunca había hecho realmente. Abrí el closet del cuarto de visitas, un espacio que casi no usaba. Al fondo encontré una pequeña trampilla en el piso, cubierta por una alfombra vieja que no recordaba haber comprado. Al levantarla, descubrí una tapa de madera oscura, con símbolos tallados de forma torpe, como si alguien los hubiera hecho a mano con desesperación. No reconocí ninguno, pero al tocarlos sentí un hormigueo desagradable, como electricidad recorriéndome los dedos. La trampilla no estaba cerrada con seguro. Eso fue lo que más me inquietó. Nadie deja algo así sin asegurar. Respiré hondo y la abrí. Un olor rancio, antiguo, subió de inmediato. No era humedad común. Olía a encierro y a algo más, algo orgánico. Debajo había un pequeño espacio, no muy profundo, apenas suficiente para que una persona se metiera agachada. Dentro encontré velas derretidas, restos de lo que parecían animales pequeños y, en el centro, un cuaderno viejo, con las hojas amarillentas y manchadas. Lo llevé a la sala y empecé a leerlo. No tenía fechas claras, pero las primeras páginas hablaban de un huésped, de una presencia que se manifestaba en la casa durante la madrugada. El autor describía exactamente lo mismo que yo había vivido. Los despertares a la misma hora, la sensación de ser observado, la voz. A medida que avanzaba, la letra se volvía más errática, como si la persona estuviera perdiendo la cordura. Repetía una frase una y otra vez. No se va. No se va. No se va. Ahí entendí algo que me heló la sangre. Yo no era el primero. Esa noche no quise dormir. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas, el cuaderno sobre la mesa y un cuchillo en la mano, como si eso pudiera servirme de algo. El reloj avanzaba lentamente, burlándose de mí. 3:10. 3:12. 3:15. Sentí como el aire se volvía más frío, incluso con las ventanas cerradas. Las luces comenzaron a parpadear. Cuando el reloj marcó 3:17, todas las luces se apagaron al mismo tiempo. No tuve tiempo de reaccionar. Escuché pasos, pero ya no eran lentos ni arrastrados. Eran firmes. Seguros. Como si supiera exactamente a dónde iba. Algo pasó rozando frente a mí, tan cerca que sentí el cambio de temperatura. Intenté gritar, pero mi garganta no respondió. La oscuridad era absoluta, espesa, como si pudiera tocarla. Entonces lo vi. No apareció completo. Fue como si mi mente solo pudiera procesar partes de él para no romperse. Una forma alta, demasiado alta para ser humana, con extremidades alargadas que parecían doblarse en ángulos imposibles.
No tenía rostro definido, solo una especie de hueco oscuro donde deberían estar los ojos y la boca. De ese vacío salió la misma voz que había escuchado antes, pero ahora era más clara, más cercana. Me dijo que la casa era su refugio. Que se alimentaba del miedo, de la culpa, de la soledad de quienes vivían ahí. Que cada persona dejaba algo de sí y que yo ya estaba empezando a hacerlo. Sentí un dolor intenso en el pecho, como si algo me estuviera arrancando el aire. Caí al suelo, convulsionando, mientras la figura se inclinaba sobre mí. Antes de perder el conocimiento, escuché sus últimas palabras de esa noche. Cuando despiertes, ya no serás el mismo. Desperté al amanecer, tirado en la sala. Todo estaba en su lugar. Las luces funcionaban. El cuaderno seguía sobre la mesa. Pero yo me sentía distinto. Vacío en algunas partes. Y con una certeza aterradora creciendo dentro de mí. Él no solo vivía en mi casa. Estaba empezando a vivir en mí. Pasaron días desde esa noche, aunque mi percepción del tiempo empezó a deformarse. Dormía a ratos, despertaba sin saber cuánto había pasado, y cada vez que cerraba los ojos veía fragmentos de esa cosa inclinándose sobre mí. No eran sueños completos, eran recuerdos implantados, como si algo hubiera hurgado en mi mente y dejado marcas. Intenté salir de la casa. De verdad lo intenté. Empaqué algunas cosas en una mochila, tomé las llaves y abrí la puerta principal. En el momento exacto en que crucé el umbral, un dolor insoportable me atravesó la cabeza. No era un simple mareo. Fue como si alguien hubiera apretado mi cerebro con ambas manos desde dentro. Caí de rodillas en la entrada, vomitando, mientras una voz susurraba en mi oído, suave pero firme, casi cariñosa. Todavía no. Me arrastré de vuelta al interior sin darme cuenta. Cuando el dolor desapareció, la puerta ya estaba cerrada. No recuerdo haberla tocado. Desde ese momento entendí que no era un huésped retenido por miedo. Era un prisionero o algo peor. Empecé a notar cambios en mí. Mi reflejo tardaba fracciones de segundo en imitar mis movimientos. A veces sonreía cuando yo no lo hacía. Otras veces, cuando estaba agotado, juraría que me observaba con una expresión que no me pertenecía. Mis pensamientos se volvían más oscuros, más invasivos. Ideas que no eran mías aparecían de repente, impulsos que me asustaban por lo naturales que se sentían. Una madrugada, al despertar a las 3:17, como siempre, no escuché pasos. No sentí frío. No hubo sombras. Solo silencio. Demasiado silencio. Me incorporé con cautela y, por primera vez, sentí que algo estaba mal de otra forma. Como si la casa estuviera vacía. Me levanté y recorrí las habitaciones. Nada. Ni rastro de la presencia. Cuando llegué al baño, vi la luz encendida. No recordaba haberla dejado así. Me acerqué al espejo y ahí estaba el mensaje, escrito esta vez con algo oscuro, espeso, que parecía seco. Te estás adaptando. Sentí náuseas. Me lavé la cara compulsivamente, pero al levantar la vista, el mensaje seguía ahí. Peor aún, pude ver algo detrás de mí en el reflejo. No su forma completa, sino su sombra pegada a la mía, imitando cada movimiento con una precisión enfermiza. No se separaba. No se adelantaba. Era como una extensión. Esa misma noche soñé con la casa antes de que yo llegara. Vi a otras personas viviendo aquí. Una pareja que discutía constantemente hasta que él desaparecía sin dejar rastro. Una mujer mayor que hablaba sola y escribía símbolos en las paredes antes de ahorcarse en la sala. Un joven como yo, desesperado, cavando bajo el piso del cuarto de visitas. Todos tenían algo en común. El miedo inicial y luego la aceptación. Desperté gritando, pero mi voz sonó extraña, más grave. Me llevé la mano al cuello y sentí marcas, como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Al incorporarme, vi que las paredes del cuarto estaban cubiertas de símbolos. Los mismos que estaban tallados en la trampilla. Yo no los había dibujado. Al menos, no conscientemente.
El cuaderno viejo apareció abierto sobre mi escritorio. En una página en blanco había una frase escrita con mi letra. Si lees esto, ya es tarde. Ese día entendí la verdad más aterradora hasta ahora. Él no necesitaba asustarme más. Ya no. Estaba esperando que yo terminara el trabajo por él. Que preparara la casa. Que marcara los límites. Que dejara señales para el siguiente. Esa noche, cuando la voz volvió a hablarme, no me paralicé. No grité. No supliqué. Escuché. Y lo peor de todo es que una parte de mí estaba de acuerdo con cada palabra que decía. Desde esa noche dejé de luchar de la forma en que lo hacía antes. No porque hubiera perdido la esperanza, sino porque empecé a entender que la resistencia directa solo lo fortalecía. El miedo, la desesperación, el pánico, todo eso lo alimentaba. Así que comencé a observarlo en silencio, a escuchar sin responder, a fingir que aceptaba su presencia. Y eso fue un error mucho peor. Cuando dejé de temerle abiertamente, empezó a mostrarse más. Ya no solo como sombras o reflejos defectuosos. A veces lo veía sentado en la sala, con esa forma imposible intentando imitar una postura humana. Otras veces lo sentía caminar detrás de mí, tan cerca que podía escuchar algo parecido a un roce, como carne húmeda moviéndose lentamente. Nunca me tocaba. No todavía. Comencé a perder lapsos de tiempo. Momentos completos de mi día desaparecían. Me encontraba en habitaciones sin recordar cómo había llegado ahí. Descubrí comida preparada en la cocina que no recordaba haber cocinado. Mensajes escritos en notas adhesivas con mi letra, dándome instrucciones simples. No cierres esta puerta, deja la luz apagada, no mires el espejo después de las 3. Una madrugada desperté en el cuarto de visitas, acostado justo encima de la trampilla. Tenía las manos cubiertas de tierra seca y sangre vieja. El olor era insoportable. Miré a mi alrededor y vi que el piso estaba parcialmente levantado, como si alguien hubiera estado ampliando ese espacio bajo la casa. Sentí un mareo inmediato, acompañado de una certeza horrible. Yo estaba ayudándolo a crecer. Decidí grabarme. Dejé el celular apuntando hacia la sala antes de dormir, con la esperanza de capturar algo, cualquier cosa que probara que no estaba imaginando todo. A la mañana siguiente revisé el video. Al principio solo se veía la sala vacía, en silencio. A las 3:17 exactas, la imagen se distorsionó por unos segundos. Luego aparecí yo, caminando desde el pasillo. Mi forma de moverme no era normal. Mis hombros estaban caídos, mi cabeza inclinada hacia un lado, como si algo tirara de mí desde atrás. Me senté en el sofá y hablé. Pero no moví los labios de la manera correcta. La voz que salió de mi boca no era mía. Era grave, lenta, cargada de una calma espantosa. Dijo: todavía resiste, pero ya aprendió. Después me levanté, miré directamente a la cámara y sonreí. No recuerdo nada de eso. Esa fue la noche en que comprendí que el problema ya no era solo la casa ni la criatura. El problema era que estaba perdiendo el control sobre mi propio cuerpo. Empecé a atarme las manos antes de dormir. Funcionó una vez. La segunda madrugada desperté con las cuerdas perfectamente desatadas, dobladas con cuidado sobre la mesa de noche, como una burla. Mis sueños se volvieron más claros que la realidad. Soñaba que descendía bajo la casa, a un espacio enorme que no podía existir físicamente. Las paredes latían, como si estuvieran vivas. Había símbolos por todas partes, y en el centro, algo parecido a un corazón gigantesco, oscuro, palpitando lentamente. Cada latido coincidía con el mío. Cuando intentaba alejarme, sentía como algo me sujetaba desde dentro del pecho. En uno de esos sueños, él me habló de nuevo. Me explicó que no era un demonio en el sentido tradicional. No venía del infierno ni respondía a nombres antiguos. Era algo que se formaba donde la soledad se acumulaba durante demasiado tiempo. Donde la gente vivía sin ser vista, sin ser escuchada. La casa solo era un ancla. Yo era el recipiente perfecto.
Al despertar, encontré una grieta nueva en la pared del pasillo. De ella salía un susurro constante, apenas audible, como cientos de voces hablando al mismo tiempo. Al acercarme, entendí algo que me hizo temblar hasta los huesos. Algunas de esas voces sonaban como la mía. Esa noche ya no desperté a las 3:17. Desperté antes. Porque algo, desde el fondo de la casa, estaba aprendiendo a levantarse por sí solo. Desde que dejé de despertar a las 3:17, el terror cambió de forma. Antes había un patrón, una rutina macabra que al menos me permitía anticipar el horror. Ahora no. El tiempo se volvió irregular, caprichoso. Podía cerrar los ojos al anochecer y abrirlos creyendo que habían pasado minutos, solo para descubrir que era de madrugada o al revés. La casa ya no seguía el ritmo del mundo exterior. Creo que nunca lo hizo. Yo simplemente no lo había notado. Las grietas comenzaron a multiplicarse. No eran solo en las paredes. Aparecieron en el techo, en el piso, incluso en puertas que jamás habían tenido daño alguno. De ellas salía ese murmullo constante, como rezos pronunciados al revés. Cuando acercaba el oído, podía distinguir palabras sueltas. Mi nombre, fragmentos de recuerdos, frases que solo yo conocía. La casa estaba aprendiendo quién era yo, recordando quién había sido antes de mí. Una tarde, mientras intentaba distraerme revisando fotos viejas en mi computadora, encontré imágenes que no recordaba haber tomado. Eran fotos de la casa desde afuera, pero algo estaba mal. En todas, las ventanas parecían oscuras, demasiado oscuras, como si no reflejaran el cielo. En una de ellas, ampliando la imagen, vi una silueta detrás del cristal. No tenía forma clara, pero supe al instante que era él. Observando. Esperando. Ese mismo día escuché golpes provenientes del cuarto de visitas. No eran fuertes, pero sí constantes, rítmicos, como si alguien tocara desde debajo del piso. Cada golpe coincidía con los latidos que sentía en el pecho. Abrí la puerta con cautela y vi que la trampilla estaba completamente abierta. El hueco había crecido. Ya no parecía un espacio improvisado, sino una especie de pasadizo que descendía hacia una oscuridad absoluta. No quise bajar. Todo en mí gritaba que no lo hiciera. Pero mis pies avanzaron solos. El aire ahí abajo era caliente y húmedo. Las paredes ya no eran de tierra ni cemento. Parecían orgánicas, blandas, y se contraían levemente cuando las tocaba. Bajé varios escalones que no recordaba haber visto antes. La luz de mi celular apenas iluminaba lo suficiente para mostrar símbolos tallados, más complejos, más precisos. Algunos estaban frescos, como si acabaran de hacerse. Al fondo encontré algo que me dejó sin respiración. Un espacio amplio, casi como una habitación, y en el centro una figura humana. O lo que quedaba de ella. Estaba de rodillas, inmóvil, con la cabeza inclinada. Al acercarme, vi su rostro. Era yo. No una copia imperfecta. Era exactamente mi cara, con los ojos abiertos, secos, mirándome sin parpadear. Retrocedí aterrorizado, pero la figura habló antes de que pudiera escapar. Con mi voz. Dijo que yo era el intento más reciente. Que otros habían fallado. Que algunos se habían roto demasiado pronto. Me explicó que él necesitaba tiempo, convivencia, desgaste. Que no podía tomar un cuerpo de golpe. Tenía que mezclarse, diluirse, reemplazar. Entonces lo sentí detrás de mí. No como antes, no como una sombra. Sentí peso. Manos. Un abrazo antinatural rodeándome el torso. Su voz sonó junto a mi oído, tranquila, casi agradecida. Me dijo que ya casi estaba listo. Que pronto podría salir. Que pronto ya no necesitaría la casa. Desperté tirado en el pasillo, con la boca llena de tierra. El cuarto de visitas estaba intacto. La trampilla cerrada. Pero algo había cambiado definitivamente. Al mirarme en el espejo, vi que mis ojos ya no reflejaban la luz de la misma forma.
Había algo más profundo, más antiguo, mirando desde dentro. Esa noche, por primera vez, escuché golpes desde afuera de la casa. Alguien tocaba la puerta principal. Y supe, con un terror absoluto, que no debía abrir. No abrí la puerta. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras los golpes se repetían con una cadencia desesperante. No eran violentos, no eran insistentes, eran educados. Como los de alguien que no quería molestar. Eso los hacía mucho peor. Miré el reloj sin querer hacerlo. No marcaba ninguna hora. Las manecillas estaban quietas, cruzadas, como clavadas en el tiempo. Los golpes cesaron de pronto. Pasaron unos segundos interminables y entonces escuché una voz del otro lado de la puerta. Mi voz. Decía mi nombre con el mismo tono que uso cuando hablo con alguien de confianza. Me pedía que abriera, que hacía frío, que algo lo había seguido. Sentí como el estómago se me retorcía. No respondí. No me moví. La voz suspiró, decepcionada, y dijo algo que me hizo caer de rodillas. Entonces tendré que entrar de la otra forma. Las luces se apagaron una por una, desde el fondo de la casa hasta llegar a donde yo estaba. La oscuridad avanzaba como una marea. Sentí un dolor agudo en la cabeza, seguido de imágenes que no eran recuerdos míos. Vi a la pareja discutiendo, a la mujer colgando en la sala, al joven cavando bajo el piso. Sentí su miedo, su agotamiento, su rendición. Entendí entonces que ninguno había salido. Todos seguían ahí. Formaban parte de él. Caí al suelo convulsionando mientras algo se movía dentro de mi pecho. No era metafórico. Sentí cómo se acomodaba, cómo estiraba extremidades que no deberían existir. Escuché un crujido seco dentro de mí. Grité, pero el sonido se mezcló con otro, más profundo, más antiguo. Ya no sabía cuál de los dos gritaba. Cuando recuperé el control, estaba de pie frente al espejo del pasillo. Mi reflejo me observaba con una calma que no sentía. Sonrió lentamente. Yo no. Supe entonces la verdad final. Nunca quiso matarme. Nunca quiso poseerme por completo. Quería aprender. Usar mi rostro, mis gestos, mi voz. Quería salir al mundo sin levantar sospechas. Yo no era la víctima final. Era el puente. Abrí la puerta principal. El exterior parecía normal. La calle, los vecinos, los sonidos cotidianos. Respiré aire fresco y, por un segundo, creí que todo había terminado. Caminé unos pasos fuera de la casa y fue entonces cuando perdí el tiempo otra vez. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, sin saber exactamente cuándo empecé ni cuánto llevo haciéndolo. A veces siento que soy yo quien escribe. Otras veces, mis manos se mueven solas. Salgo de la casa. Hablo con gente. Trabajo. Sonrío. Nadie nota nada extraño. Nadie excepto yo. Porque cada noche, cuando me miro en el espejo, mi reflejo ya no espera a que yo me mueva primero. Y si estás escuchando esta historia ahora mismo, si sientes que algo en tu casa te observa en silencio, si despiertas siempre a la misma hora sin saber por qué, tal vez ya nos conocemos.